ángel correspondiente al lunes de la semana que, laboralmente hablando, hoy comienza. Lunes 15 de julio del año 2024. A medida que los días pasan y nos vamos acercando a la fecha fatídica del 1 de octubre, y con la anticipación tan grande que la anticientífica ha empezado a participar, vamos a ponerlo así, junto con el bulto, en supervisar cualquier cosa que ellos dos entiendan con este verbo, porque no supervisan, no tienen capacidad para saber cuestiones de estructuras, de construcción de esto, del otro. Simplemente es un pretexto para andar por el país haciendo lo que siempre ha hecho el bulto, no estar en la oficina, no estar estudiando problemas, posibles soluciones, sino andar alebrestando a la gente y haciendo creer a muchos, o que piensen algunos, que está él en toda su fuerza y control, cuando la realidad es algo completamente diferente. A medida que se acerca aquella fecha que mencioné, es evidente que su poder ante o frente a algunos grupos, los poderes fácticos, incluso algunos grupos dentro de la clase política, su poder va mermando. Y el truco burdo de llevar a la anticientífica para mostrar, miren, esta es la que yo decidí, escogí o seleccioné, y aquí viene conmigo. Esto en realidad no cambia la realidad que enfrenta el bulto. Su poder disminuye y poco a poco empiezan a verse destellos de promesas, de actitudes demagógicas de parte de la anticientífica. Y aquí es donde está lo grave del asunto. En vez de mostrar prudencia, si es que ya tiene que acompañarlo, porque no se atreve a decir que no, en vez de adoptar una posición prudente, mesurada, decir, qué bien, interesante o algo, de repente se contagia de ese afán de mentir compulsivo del bulto. Estos, vamos a decir, los 5 años, 10 meses que dura su encargo, ha sido de mentiras permanentes y sistemáticas. Abre la boca y sale un flujo incontenible de mentiras. Y aquella persona que se pensaba juiciosa, analítica, científica, es una copia burda del demagogo mayor que es su titiritero, el bulto. Y empieza, como dije, las promesas incumplibles, o los planteamientos que dan risa si no es por la tragedia que estamos enfrentando y vamos a continuar enfrentando. Miren ustedes, de repente en un acto, no sé, en Tlaxcala o en algún otro estado, y las becas universales, y que el año próximo a los estudiantes o los niños en primaria de las escuelas públicas, y luego el 26 los de secundaria y preparatoria de las escuelas públicas, etcétera, les vamos a dar una beca universal. ¿Tendrá idea la anticientífica de la carencia de recursos que va a tener que enfrentar? Y es más, diría que desde ahora ya enfrenta el gobierno federal. No hay alguien que le diga, señora, no habrá recursos para que usted se comprometa a entregarles tales y tales cuales cantidades a millones de mexicanos, sean niños, jovencitos, adolescentes e incluso casi adultos ya en la educación media superior. Este ejemplo cunde, y de repente por allá en un acto en Hermosillo,
un grupo, no sé, de personas de Morena, o vaya usted a saber de qué organización afín a Morena, invita a una reunión a mujeres entre 60 y 64 años para decirles las bondades de esa gran idea de la anticientífica. Sin embargo, en ningún momento se atreven a decirles, bueno, señores, señoras, este es un programa que estará sujeto a la disponibilidad de recursos. No, dan por hecho que habrá cantidades ilimitadas de recursos, y nomás para que tenga usted una idea. Este nuevo programa del bienestar, incorporar a las madres o a mujeres entre 60 y 64 años, va a significar alrededor de 185 mil millones de pesos, representaría más bien en caso de haber recursos. Pero al no haber, alguna maroma inventarán, le echarán la culpa al neoliberalismo, al presidente Calderón seguramente, ¿verdad? Pero no se atreverá ella a decir las locuras del bulto o de López Obrador, si gusta usted, pero no se atrevería a decir eso. Y así, los trenes, las líneas de trenes de pasajeros, y que vamos a terminar por acá y vamos a terminar por allá. En ningún momento en estos últimos semanas después de la elección, jamás ha mencionado una sola palabra, la anticientífica, en torno a uno de los grandes problemas estructurales, como es el monto que debe asignarse a las pensiones de 1900, con la ley del 73, y a las dádivas a los adultos mayores. No ha mencionado una sola palabra. ¿Y sabe usted por qué? Porque no tiene forma de asegurar eso, simplemente queda en el aire las promesas que se hicieron, pero en estas semanas transcurridas del 2 de junio a la fecha, prácticamente es un tema que nadie toca, ni el bulto ni ella. ¿Qué quiere decir esto? Que piensan que mintiendo de una manera tan burda, los recursos van a brotar incontenibles. No es así. La realidad de las finanzas públicas es crítica. El precio que habrá que pagar por tanta mentira va a ser un descrédito tremendo, pero no del bulto, porque él ya estará o en La Chingada, que es el nombre de su finca en Palenque, o en Cuba, disfrutando de las mieles de la riqueza mala vida por sus hijos, que alguna pizcachita le tocará a él. En esas condiciones le suplico yo a usted, encarecidamente, que no caiga en ese juego perverso que pretende hacerle pensar o convencerlo a usted de que va a continuar ese flujo casi infinito de recursos para esto, para lo otro, para lo otro, para lo otro. Las tasas de interés que van a afectar el monto de la deuda neta del sector público será mayor que el de este año. Y el monto a designar para las pensiones con la ley del 73, los programas del bienestar y los apoyos a adultos mayores van a ser también significativamente más elevados esos montos que los que han sido este año. En esas condiciones, para terminar esta mañanera, yo quisiera también suplicarle a usted que piense en esto. Para pagar los intereses de la deuda, el servicio de la deuda, como se dice técnicamente, y para poder sufragar las pensiones del 73, más los programas del bienestar, específicamente el de apoyo a los adultos mayores, tuvo que solicitarle al Congreso la autorización por prácticamente 2 billones de pesos. Para el año próximo, el 2025, el monto a pagar o a tomar del presupuesto de egresos
para los jubilados o los pensionados con la ley del 73 aumentará alrededor del 15% para alcanzar quizá el 1.600.000.000.000 de pesos. Y en el caso de la que llaman pensión a los adultos mayores, probablemente ronde los 520, 530.000.000.000 de pesos, más una cantidad alrededor de quizá 220, 250.000.000.000 de pesos, los otros programas del bienestar. ¿De dónde saldrá ese dinero? No va a haber fuente alguna. El pronóstico de crecimiento para la economía el próximo año ronda ahorita quizá entre el 1.2, 1.3. Para poder estar en condiciones de obtener esos montos que se requerirían, tendríamos que crecer el año próximo alrededor del 4.5%. Y para este año hay ajustes a la baja en el crecimiento esperado de la economía y ya algunas casas de prospectiva económica hablan del 1.4, 1.5 y los más optimistas del 1.7, 1.8, cuando no hace mucho tiempo hablaban de arriba del 3%. En esas condiciones, pues, todas esas mentiras de la anticientífica me llevan a plantearle a usted esta pregunta para que a su vez se la haga a aquellos ingenuos que piensan que habrá dinero en cantidades ilimitadas. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Cuándo, ante la realidad que nos golpea en la cara, dejarán de mentir? ¿Cuándo la anticientífica tendrá un poquito de decencia política y empezará a decirle a decenas de millones de mexicanos, los 35 que votaron por ella y otros tantos que no votaron pero que piensan que podrá darles todo? La pregunta la repito. ¿Cuándo dejará usted, señora doctora anticientífica, de decir mentiras? ¿Y sabe cuándo? Nunca. Por eso le digo, la tragedia del próximo gobierno será mayor que la de este. Esté preparado, por favor. Gracias por su presencia y lo espero mañana martes aquí en la Mañanera de Ángel. Nos vemos mañana.